algunos temas importantes el día de hoy. Ya está aquí y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo, nuestro analista, el escritor e historiador, don Juan Antonio García Delgado. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues aquí saludándolos con gusto y para compartir con ustedes algunas ideas de lo más sobresaliente que ha habido en México, de lo que ha marcado el devenir de nuestra historia, las tragedias y los sucesos heroicos también, claro que sí, señalando, destruyendo mitos, destacando el papel del papel heroico que ha jugado el pueblo de México y algunos de sus dirigentes, pero también destacando pues las traiciones y sobre todo la tergiversación de nuestra historia que ha hecho que los mexicanos pues no nos sintamos realmente orgullosos muchas veces de lo que somos, sino que se ha hecho una historia para que los mexicanos se sientan avergonzados muchas veces del pasado. Y uno de los sucesos más controvertidos y poco estudiados en los que la historia se ha hecho más confusa por los propios historiadores para que poco se entienda lo que ocurrió, es precisamente el siglo XIX. ¿Qué ocurrió después de la Guerra de Independencia, en donde México heredó un sistema semifeudal traído por el Imperio Español y que no se pudo romper con todo ese atraso que significó el conservadurismo, la reacción del siglo XIX, hasta que emerge un grupo de intelectuales de la clase culta mexicana que trata de acabar con con todas esas trabas que impiden el desarrollo de México, y esos intelectuales se reúnen en torno a un plan que se llama el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla 1854, que está orientado primero a echar abajo al gobierno de Antonio López de Santana, que a veces se presentaba como liberal, otras veces como conservador, y que siempre traicionó a México y terminó entregando el territorio nacional. Después se religió 11 veces y siempre traicionando a México, con una capacidad extraordinaria de demagogia, en donde muchos mexicanos iban por él, lo traían porque hacía falta siempre el caudillo, decían. Esta tragedia mexicana es verdaderamente indignante, y hay que señalar qué significó el Plan de Ayutla. Se habla de la revolución de Ayutla. No hubo una revolución realmente, fue un golpe de Estado. Fueron efectivamente militares avanzados, militares progresistas, los que se levantaron en armas contra el gobierno de Santana, pero no hubo una rebelión popular, no hubo una revolución popular de ninguna manera. Fueron militares, y prácticamente todas las confrontaciones que hubo en ese periodo del siglo XIX, que se partió en dos, y recordamos bien, la primera etapa de la Guerra de Reforma, que abarca de enero de 1858 a diciembre de 1860, fue una confrontación entre mexicanos, es decir, mexicanos conservadores contra mexicanos liberales. Los primeros apoyados por el clero, por los viejos militares partidarios de la monarquía, del autoritarismo, y los segundos partidarios del movimiento liberal, un poco de la Ilustración, un poco de querer sacar a México ya del atraso feudal y de todo eso que había para llevarlo a un desarrollo más capitalista. No había de otra, eso es lo que estaban planteando. Y por eso fueron revolucionarios los liberales. Pues muy bien, sucede que precisamente el Plan de Ayutla se firma en 1854, encabezado por Juan Álvarez, principalmente por Florencio Villarreal y por Ignacio Comonfort. Ellos, desde luego, cuentan con el apoyo de Estados Unidos, mandan a Diego Álvarez, el hijo de Juan Álvarez, a Nueva York a firmar un contrato por 400,000 pesos para compra de armas y para endeudar a México, porque es la manera como había que hacerse de armas, endeudar a México y comprometer la aduana, los ingresos de la aduana de Acapulco, que es donde tenía el poder Juan Álvarez. Recordemos que eran líderes, pues eran caudillos líderes que pues se habían hecho también hacendados. Juan Álvarez se conoce como el cacique del sur, y Florencio Villarreal pues era otro militar también, cacique también de la zona de Guerrero.
comprometen la aduana de Guerrero y comprometen la entrega de minas a los norteamericanos a cambio de apoyo para la revolución, para esta revolución que llaman ellos, y que realmente fue un movimiento militar liberal para echar abajo al gobierno de Santana. Pues bien, ellos convocan en 1855, renuncia Juan Álvarez, ya no puede seguir al frente, y se pone al frente a Ignacio Comonfort, y convocan a un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, que juega un papel importantísimo de cualquier manera en la vida de México, porque es un movimiento, repetimos, un movimiento progresista, está orientado a instaurar una nueva constitución. En ese Congreso pues participan destacadas luminarias de la época, luminarias en comparación con el conservadurismo, en comparación con el atraso, en comparación con el semiesclavismo que había, y plantean las libertades que en México no había y que en Europa habían llegado más de 100 años atrás, y que por eso Europa se pudo desarrollar, y que en Estados Unidos se habían desarrollado también a raíz de la guerra de independencia triunfante que ellos tuvieron, y que pudieron desarrollar un sistema pues capitalista bastante desarrollado. En el 55 se instaura la llamada Ley Juárez, que en realidad es producto de Ignacio Vallarta y Manuel Dublán, que eran abogados que trabajaban para Benito Juárez. De cualquier manera, ya sabes que eso se usa hasta en la actualidad. Los intelectuales hacen el trabajo y los políticos se lo apropian. Eso fue la Ley Juárez. De cualquier manera, abolieron los fueros del clero y le quitaron poder al clero, que era lo importante. Y lo lograron momentáneamente. Luego viene la Ley Lerdo de 1856, que es importantísima, en donde está planteando quitar propiedades al clero y quitar propiedades de manos muertas, pero incluyen dentro de las manos muertas las propiedades de las comunidades que llamaban ellos indígenas, es decir, de los pueblos originarios. Es decir, a raíz de la Ley Lerdo del 56, se comienzan a formar los grandes latifundios, y muchos políticos conservadores se unen al liberalismo para hacerse de haciendas, para comprar esas propiedades que según ellos estaban en manos muertas. Claro, había grandes extensiones de tierra en manos muertas de la iglesia, pero también había muchas propiedades en manos muy vivas de los pueblos originarios, que ya sabemos que fueron criminalmente exterminados millones de mexicanos durante los 3 siglos de la colonia. Es decir, recordamos la cantidad exacta de cuando comienza la invasión europea, la invasión española a América. En Mesoamérica había 30 millones de habitantes. Cuando comienza la guerra de independencia, la población era de 6 millones. Y para esta época que estamos hablando de mediados del siglo XIX, 1956-57, había una población de 7.500.000 habitantes. El 90%, el 80% todavía eran de los pueblos originarios, eran mayoría todavía. Hoy día ya no. Hoy día ya se ha mezclado la población, en fin, ya somos otra realidad. Pero bueno, toda esa población fue despojada. Fueron despojados los pueblos. Ello explica por qué cuando llegan los franceses con su ejército, traen un ejército de 20,000 mexicanos de su lado. Cuando ocupan Puebla, 20,000 mexicanos que prefirieron unirse a los conservadores y a los franceses, que también proponían y apoyaban la reforma, que también apoyaban las leyes de reforma, y eran liberales desde mucho antes que México, porque Francia hizo su revolución liberal antifeudal desde 1789. Entonces, ellos eran mucho más progresistas que los propios liberales mexicanos, que el propio Benito Juárez. Hay quienes se asustan con esto cuando dicen que si Maximiliano era más progresista que Juárez, pues eran, si no más, era igual de progresista, en términos comparativos con el sistema feudal. Pero en términos de capitalismo, pues se convirtieron en reaccionarios también. Muy bien, pues tenemos estos sucesos importantísimos, y de ahí viene la Constitución del 57. ¿Qué plantea esta Constitución del 57 que desarrollan el Congreso Constituyente? Pues básicamente
va a plantear, y lo vamos a ver rápidamente aquí textualmente, establece el sistema de una sola Cámara, la de diputados, con facultades sobre el Poder Ejecutivo y el control judicial. Suprimir la Cámara de Senadores, que había demostrado ser el respaldo para concentrar el poder absolutista en manos del presidente en turno. Es decir, los senadores eran designados por dedazo del presidente. También servía pues para parar las iniciativas de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Hacer más cara la democracia. Y creo yo que para eso sigue sirviendo el Senado hoy día, ¿verdad? Salen brillantes iniciativas, el Senado las decide y las encarece. Y ahí entran los sobornos y los maletines de dinero y todo lo demás, ¿verdad? Los grupos de poder económico ahí negociando el futuro de México. Bien, se prohibieron los tribunales eclesiásticos especiales, los fueros y emolumentos. Se suprimió la coacción sobre los civiles para el cumplimiento de los votos monásticos. Se prohibió que las corporaciones eclesiásticas adquirieran bienes raíces, salvo los destinados a su servicio de culto. Se estableció la libertad y la tolerancia de culto, de expresión y pensamiento, la libertad de prensa y de enseñanza sin limitarla a la religión católica, o sea, es decir, la educación laica. Y este era un golpe terrible para todo el conservadurismo que no admitía otras religiones. Hay que pensar también que el liberalismo ya venía protegido por las religiones extranjeras también, es decir, norteamericanas. Había un pleito, es decir, recordemos, estimado público y estimado Felipe, de que en Europa la reforma religiosa nace como una rebelión de la burguesía contra el feudalismo, una rebelión que incluso se torna violenta, que en Inglaterra logra instaurar, después de descabezar al rey, instaura la religión anglicana, protestante. Y desde entonces hasta hoy, es decir, desde 1642 hasta hoy, no volvieron a tener un rey católico, porque impusieron el poder de la burguesía. No es casual que en Inglaterra se haya desarrollado la revolución industrial. Entonces, esto tiene que ver en una pugna, por un lado, el catolicismo apoyando al viejo feudalismo y el capitalismo apoyado por las iglesias protestantes que vienen a adaptar la Biblia ahora sí que a las necesidades de la nueva clase dominante burguesa, en donde plantean pues crecer y fructificar y conquistar la tierra y dominarla, ¿verdad? Manipulando un poquito lo que la Biblia plantea. Entonces, efectivamente, con Juárez vienen con Juárez y con los grupos de liberal que ya se habían afiliado a las logias masónicas yorquinas, es decir, norteamericanas, vienen junto con ellos las primeras iglesias protestantes para ir favoreciendo a este grupo emergente. El Congreso, la Constitución del 57 cae demasiado de peso a toda la mentalidad, a todo el conservadurismo, pero también, repito, también el clero encuentra mucho apoyo en los pueblos que han sido despojados de sus tierras por el movimiento liberal, que en un pensamiento capitalista dicen las tierras no tienen que estar en manos muertas, las tierras tienen que comercializarse, tienen que generar productividad, tienen que generar riqueza para generar una clase media. Claro, la clase media no se generó, lo que se generó fue el latifundio, y el latifundio al estilo Porfirio Díaz. De hecho, Porfirio Díaz y todo el porfiriato y todos sus generales son producto de este movimiento liberal. Porfirio Díaz sigue siendo el máximo representante de la masonería y sigue siendo el máximo representante del Partido Liberal Mexicano, trágicamente. Eso ocurre. Muy bien, pues recordar que después de esta confrontación violenta que se da cuando Ignacio Comonfort renuncia a la presidencia porque se ve muy presionado por el clero, su propia madre es católica ferviente y seguidora de los conservadores a morir, y lo está atormentando todo el tiempo, termina renunciando el presidente Comonfort,
a finales del 57, principios del 58, y estalla un golpe de Estado, otro golpe de Estado. Trágicamente, México tenía hasta 5 presidentes cada año, 6 presidentes cada año. Recordamos esta tragedia, orilló a que México tuviera 50 presidentes en sus primeros 30 años de independencia, que significa que ni siquiera uno al año, Felipe, 1.5 presidentes más o menos cada año. Entonces, mientras Estados Unidos tuvo 11 presidentes en sus primeros 50 años de independencia, porque sabían claramente que tenían que representar determinados intereses y habían acabado con todos los vestigios feudales y hasta acabaron con la esclavitud de ellos mismos para liberar la fuerza de trabajo esclava y meterlas a las industrias. Fue exitoso el modelo norteamericano, que intentaron copiar a algunos liberales y no sacaron más que una caricatura, ¿verdad? Entonces, pero de cualquier manera, en esta etapa hay sucesos importantísimos que tendremos que dejar para la siguiente ocasión. ¿Qué fue? Vamos a dar unos adelantos nada más para sembrar un poquito de curiosidad. ¿Qué ocurrió realmente con Benito Juárez? Benito Juárez llegó a la presidencia por votos. Benito Juárez realmente fue el liberal más consecuente que hubo. Benito Juárez, ¿qué hizo con los amigos liberales que lo protegieron tanto, que arriesgaron su vida por él? ¿Qué les hizo? ¿Cómo reaccionó ante ellos? ¿Fue solidario con ellos? ¿Los metió a la cárcel? ¿Los mandó a la muerte a algunos de ellos? Te voy a decir que esto ni los historiadores conservadores lo dicen, porque no les conviene. Ellos también se beneficiaron con los latifundios, de tal manera que estamos dando una interpretación que nada tiene que ver con los conservadores, ni con los reaccionarios, ni con nada de eso. Estamos dando una interpretación de acuerdo con los intereses del pueblo de México y una interpretación materialista dialéctica, Felipe. Fíjate, interesantísima ambas cosas, tanto tu planteamiento del día de hoy, del México del siglo XIX, como la tarea que nos estás dejando para el próximo programa, ¿no? Ojalá y pudieras incluir también algo muy interesante que yo creo que solamente una persona como tú nos podría ayudar en este punto. Seguramente ya lo escuchaste, maestro. Se ha estado hablando, porque el presidente lo ha dicho o ha querido sembrar esa idea, de que va a modificar, como Juárez, quieren modificar la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte sean electos democráticamente, como databan las leyes de reforma, precisamente las que nos hablaste de 1847. Pero hay otras voces que dicen que el presidente está mintiendo, que no es cierto, que no había ninguna cuestión democrática en esas elecciones de los ministros de la Suprema Corte. Así que nos encantaría que nos aclararas eso en la próxima que nada más te adelanto, porque es urgente decirlo, que sí. Benito Juárez fue incorporado al gobierno de Comonfort y le ofreció la Secretaría de Gobernación, pero Juárez puso otra condición para entrar al gobierno liberal, ¿verdad? Que lo designara presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque la Constitución del 57 decía que faltando el presidente de la República, el que entraba como presidente era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y a la hora que se dé el golpe de Estado, Juárez se entera y, dando la espalda al movimiento liberal, no informa que se está tramando el golpe, al cual le invita el propio Comonfort a sumarse, y Paino, el escritor Paino, lo invita también a participar en el golpe. No se incorpora, pero no lo denuncia, y eso provoca la guerra, la confrontación, porque los liberales no tienen tiempo para entrar a la ofensiva. Y claro, no lo denuncia porque espera que renuncie Comonfort y entre automáticamente él como presidente sustituto. No mero democrático, ¿no? Mero democrático. Así es. Felipe. Excelente tu adelanto, maestro. Excelente, claro que sí, ya platicaremos para la siguiente, y también qué pasa con Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué es tan juarista?
¿verdad? Eso, Claro listo, que sí. perfectísimo, maestro.